Neco TV. Bueno, queridos amigos, bienvenidos a esta primera edición de Neco TV, a este primer episodio que he titulado Los 12 pecados de Jordan Peterson. Bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿y quién es Jordan Peterson? Algunos de ustedes lo conocerán, otros pues se van a enterar quién es él hoy. Bueno, Jordan Peterson habría que decir, primero que nada, que es un psicólogo clínico egresado de la Universidad de Alberta en Canadá. Él es canadiense. Tiene un PhD en la Universidad de McGill, una de las 3 primeras universidades de su país. También es profesor emérito de la Universidad de Toronto. Vale decir, todas estas universidades son las universidades más destacadas de Canadá. También ha sido profesor invitado en la Universidad de Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, y ha sido calificado como el intelectual más influyente del mundo occidental por un periódico no precisamente muy fanático de Jordan, como lo es el New York Times. Es autor además de 3 libros que han sido bestsellers a nivel mundial. Uno de ellos, Map of Meaning, o los mapas de sentido, que también se subtituló La arquitectura de las creencias, un libro de 1999. Después, en el 2018, vuelve a publicar un libro que se ha vendido muchísimo y lo ha hecho muy popular entre los libros más vendidos del mundo, que se llama 12 reglas para vivir o un antídoto al caos. Y su libro más reciente, que es del 2021, que se llama Más allá del orden. Ahora bien, ¿por qué yo he titulado este podcast Los 12 pecados de Jordan Peterson? Bueno, habría que decir que Jordan Peterson pasó una etapa de su vida relativamente en el anonimato, siendo un profesor muy reconocido en las universidades donde daba clase, principalmente la Universidad de Toronto, hasta que el gobierno de Canadá lanzó una iniciativa legal que se llamó la famosa Bill C-16, que es una ley que pretende añadir a la regulación canadiense todo esto que ha sido tan criticado como lo es las categorías de identidad o expresión de género. La Comisión de Derechos Humanos de Ontario emitió pues esta política pública que imponía el deber de utilizar los pronombres de género que las personas se autoadscribieran y que, de negarse a hacerlo, la gente podría considerar que eso es discriminatorio. Es decir, las autoridades tendrían la potestad de que el negarse a reconocer a alguien por la forma que esa persona se autopercibe podría acarrear consecuencias jurídicas negativas para los que se negaran a hacerlo. Bueno, Jordan Peterson fue uno de los que se paró y protestó y estuvo en el Congreso de Canadá, en el Parlamento, para reclamar los riesgos que este tipo de legislación le impone a los individuos, puesto que es un tipo de discurso que él calificó como compelled speech, es decir, un lenguaje o un discurso impuesto, que en ninguna parte de lo que es la ley del Commonwealth
es decir, de todas las naciones angloparlantes, había esta figura del compelled speech en forma taxativa como ley, que a él no lo iban a obligar a decir cómo él tenía que hablar y cómo él tenía que dirigirse a las personas, que eso era absolutamente peligroso, que era absolutamente arbitrario. Pues bien, por eso yo he calificado este podcast como los 12 pecados de Jordan Peterson, porque normalmente en nuestra cultura pues hablamos de los 7 pecados capitales, ¿no? Pero pareciera que la oposición que ha generado, o más bien la reacción que ha generado, el que un intelectual de la talla de Peterson haya confrontado lo que podemos llamar, lo que Goethe llamaba el espíritu de los tiempos, es decir, cuando un intelectual de este calibre confronta lo que puede ser la tendencia dominante en un momento determinado de la cultura, pues se produce un sismo. Y ese sismo tiene consecuencias, naturalmente. Consecuencias que además él ha asumido con total gallardía. Él no se ha victimizado para nada en todo esto, a pesar de todas las consecuencias que le ha traído el haber rechazado esta ley y el haber sido acusado por muchos de estos grupos que pretenden convertirse en los fundamentalistas de Occidente, de imponer a trocha y mocha todas estas obligaciones desde el punto de vista legal a los ciudadanos, ¿no? Entonces, pues hablemos cuáles son esos 12 pecados capitales de Jordan Peterson. Por supuesto que estamos hablando de los pecados para estos grupos, para esta tendencia casi mayoritaria, aunque se podría debatir si es realmente mayoritaria o si realmente es una minoría muy vociferante y muy poderosa en cuanto a la opinión pública, porque además viene respaldada por los medios de comunicación masivos. Y esta es una lucha que ha emprendido Jordan Peterson de manera frontal. Ese ataque justamente frontal a esos constructivistas sociales, ¿no? Quienes con la excusa de defender a las minorías pretenden imponer un lenguaje que en apariencia es inclusivo, pero que en la verdad lo que persigue es la imposición por la vía legal de ese discurso impuesto que no quiere otra cosa sino establecer restricciones arbitrarias e innecesarias a la libertad de expresión. Pues bien, esto fue lo que catapultó a la fama a Jordan Peterson, que fue esa vigorosa defensa de la libertad de expresión, de la libertad de los individuos, específicamente de los canadienses, de sus compatriotas, por negarse a aceptar la obligatoriedad en esa pretensión de convertir en ley el uso de pronombres, que al fin y al cabo no es otra cosa que un ardid ideológico de la izquierda, de unificar el lenguaje, monopolizar los conceptos y las formas de decir y de nombrar las cosas. En otras palabras, la manipulación del lenguaje como arma política. Ese sería el primero de los pecados de Jordan Peterson, atacar de frente a los constructivistas sociales. El segundo pecado, lo que no le perdonan a Jordan Peterson, es haberse opuesto también de manera frontal, directa y categórica al neomarxismo, lo que él llama los grupos de neomarxistas. Es decir, todos estos grupos que vieron cómo
todas las formas distintas de hacer la revolución y de transformar las sociedades. Transformar es una sutileza, vamos a decirlo, de destruir las sociedades occidentales a través del marxismo, fracasaron. Todas las intentonas, desde las más violentas hasta las más sutiles, fracasaron. Pero ellos siempre intentan colarse por las ventanas y buscan la forma de que esta guerra, que a nivel social los ha dejado fuera de combate, que a nivel político ha sido derrotada 1001 vez, pues ahora los neomarxistas los llevan al terreno de la cultura. Y es la forma que ellos han tenido, una de esas formas es la manipulación del lenguaje, de penetrar los valores occidentales y de transformarlos de manera de que al cabo de varias generaciones, pues todos estos conceptos marxistas vuelven a reciclarse y vuelven a presentarse de maneras distintas para tratar de imponer un modelo absolutamente fracasado en la historia. Ese rechazo de Jordan Peterson a los esfuerzos de revitalizar un sistema podrido como es el sistema socialista comunista, pues ha sido otra de las cosas que a él no le han perdonado. El tercer pecado de Jordan Peterson, que sus enemigos no le perdonan, es haber hecho unas críticas devastadoras a los filósofos posmodernos. Háblese de Jacques Derrida, es su enemigo favorito. Háblese de Michel Foucault o de personajes más abajo, más arriba del escalafón jerárquico de estos llamados filósofos posmodernos, que pueden incluir incluso a gente como Jean-Paul Sartre y a gente como Jacques Lacan. Todo esto, por supuesto, los que acusan a Peterson de hacer estas críticas argumentan que no es más que una treta ideológica del psicólogo clínico para buscar culpables de la desintegración moral de la sociedad y no como el resultado de las mismas contradicciones sociales. Una teoría bastante jalada de los cabellos, porque las críticas específicas de Peterson a cada uno de estos filósofos posmodernos son muy concretas. No es que le esté tratando de echarle la culpa a estos personajes de la desintegración moral de la sociedad, y no es tampoco que él esté tratando de menospreciar o de no mirar las contradicciones sociales. Creo que las analiza y las analiza muy bien, esas contradicciones sociales, pero detecta que hay en estos filósofos posmodernos una falla estructural muy grande, que es básicamente pretender reducir todos los problemas de nuestra sociedad a una relación de poder. Cuando hace las críticas que hace tajantes a Derrida y a Foucault, Peterson señala algo que es irrebatible: la pretensión de que no hay ningún tipo de interpretación válida, y eso es en parte la filosofía de los posmodernos, sino que todo es relativo y todo vale. No hay valores supremos. Por lo tanto, lo que hay, según los posmodernistas, es nada más que relaciones de poder. Eso es especialmente verdad en Foucault. Y Peterson
lo señala, lo apunta, lo desnuda, lo arrincona, además acusando a Foucault, tanto él como Camila Paglia, de ser un filósofo bastante corto de vistas, bastante limitado en cuanto a la capacidad de observar la historia en su totalidad. Les recomiendo que vean un podcast que hace Peterson con Camila Paglia. Ahí abundan en ese tema. El cuarto pecado de Peterson sería enmendarle la plana a todos estos chiflados de la corrección política, porque realmente no hay otra manera de calificarlos, ¿no? Es que ni los propios marxistas son capaces a veces de defender los absurdos excesos en los que han caído los políticamente correctos, ¿no? Estos fundamentalistas de las teorías políticamente correctas. Bueno, se han visto los casos más descabellados en cuanto a lo que es la policía del pensamiento y la corrección política, cómo han llegado realmente a convertir todos los referentes culturales en la negación per se de lo que representan. Un quinto pecado de Peterson, y quizás uno de los más controversiales, es su cuestionamiento al feminismo, que no es un cuestionamiento al feminismo per se, sino a ese feminismo entendido como el rechazo indiscriminado a los hombres, esa narrativa del feminismo que pretende ver a todos los hombres como representantes del patriarcado opresor, es de plano rechazada por Peterson. Let me move on to another debate that's been very controversial for you. And this is, you got in trouble for refusing to call trans men and women by their preferred personal pronouns. No, that's not actually true. I got in trouble because I said I would not follow the compelled speech dictates of the federal and provincial government. I actually never got in trouble for not calling anyone anything. Right. That didn't happen. You wouldn't follow the change of law, which was designed Not to once outlaw it was law. discrimination. No. Why Yeah, well, should that's your... what they said it was designed to do. Okay, you cited freedom of speech in that. Why should your right to freedom of speech trump a trans person's right not to be offended? Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. Well, I'm very glad I put you on the spot. Well, I'm very glad that I have exercised my freedom of speech. You get my point. It's like you're doing what you should do, which is digging a bit to see what the hell's going on. So And that is what you should do. But you're exercising your freedom of speech to certainly risk offending me. And that's fine. I think more power to you as far as I'm concerned. So you haven't sat there and I'm just trying to work that out. I mean, Ha, gotcha. you have got me. I'm trying to work that through in my head. Yeah. It took a while. It did, yeah. Took a while. You have voluntarily come into the studio and agreed to be questioned. Mm-hmm. A trans person in your class has come to your class and said they want to be called That's never she. happened. And I would call them she. So you would. So you've kind of changed your tune on that. No, I said that right from the beginning. What I said at the beginning was that I was not going to cede the linguistic territory to radical leftists, regardless of whether or not it was put in law. That's what I said. And then the people who came after me said, oh, you must be transphobic and you mistreat a student in your class. It's like, I never mistreated a student in my class. I'm not transphobic, and that isn't what I said. El sexto cuestionamiento, el sexto pecado
que le critican a Peterson es esa condena que él hace a la narrativa de la victimización. Es decir, en la medida en que las personas se convierten en víctimas, pierden toda capacidad de salir de sus problemas mediante la responsabilidad. En la medida en que los grupos políticos favorecen la victimización, en esa misma medida las personas se hacen cada vez menos responsables de lo que tienen que mirar. Y es una de las cosas que Peterson hace como psicólogo clínico. Ayudar a que las personas se den cuenta de que lo peor que pueden hacer para salir de sus problemas es victimizarse o peor aún, dejar que otros los conviertan en víctimas para así ser manipulados y para así hacer política con los grupos segregados, marginados de la sociedad. Un séptimo pecado de Jordan Peterson sería su rechazo a la reducción de la historia como una simple lucha de clases, ¿no? Y como lo que ya hablábamos con respecto a los posmodernistas, como la mera expresión de la historia como si fuese solamente y nada más que eso, una puja por el poder, una lucha por tener el control. Es una reducción definitivamente de la historia y de la manera de ver las relaciones humanas. Un octavo pecado imperdonable de Jordan Peterson sería su afirmación de que las jerarquías sociales y biológicas existen desde hace millones de años. Eso lo ha dicho él en sus libros, lo ha dicho en sus conferencias, que las jerarquías, especialmente estudiando biología, las jerarquías son la expresión de una necesidad en el orden natural de las cosas y que como tal responden a realidades muy complejas que no se reducen a una simple lucha por el poder de los más fuertes imponiéndose sobre los menos fuertes. Eso lo ha acompañado de una cantidad de data científica que ustedes pueden corroborar en todos sus podcasts, todas sus conferencias y en sus libros especialmente. El noveno pecado de Jordan Peterson sería, una cosa de lo cual lo acusan que es increíble, es de proclamar un retorno a las nociones del bien y del mal. Como si fueran simples categorías morales o religiosas y no el verdadero sustento de los cimientos de la sociedad, particularmente de la sociedad occidental. Es decir, el retorno a entender que hay cosas que valorar, que hay cosas que tener como el bien supremo y no esta relatividad moral en la cual todo es válido, en la cual nada tiene una jerarquización, en la cual todo vale, que es el mundo de los posmodernos, y como no hay un valor supremo, pues la relativización de todos los valores es el resultado de esa ausencia de categorías fundamentales como son la valoración del bien y del mal. Un décimo pecado de Jordan Peterson, que por supuesto no podía faltar, es que haya denunciado los crímenes históricos del comunismo y que haya sobre todo demandado a las universidades por no enseñar, por no instruir, por no poner de relieve todos
esos hechos atroces, ¿eh?, que en la historia de la humanidad están registrados en toda clase de libros, en toda clase de documentos que refieren lo que ha sido desde el comienzo de las revoluciones marxistas la única y terrible consecuencia que ha sido la implementación de estas ideas en el plano práctico. Es decir, todo lo que ha convertido el marxismo en muerte, desolación, miseria y las peores tragedias humanas que se han vivido en todas las sociedades donde se ha impuesto el comunismo. La denuncia de esos crímenes históricos del comunismo es imperdonable dentro del ámbito de lo académico, porque las universidades han sido tomadas, sobre todo las humanidades, los departamentos de humanidades de todas las universidades del mundo, no solamente las de Estados Unidos, de Norteamérica, de Canadá, sino todas las universidades del mundo han sido tomadas por la izquierda desde hace muchos años. De los años 60 para acá diría que la proporcionalidad de los profesores en materia específicamente de las humanidades ha sido muy claramente definida en cuanto a lo que es las tendencias ideológicas. Pues bien, esta denuncia que ha hecho Peterson ha sido una de las cosas que más le han criticado sus enemigos. El pecado número 11 de Jordan Peterson tiene que ver también con su ataque directo a ese concepto de la dictadura del proletariado. Les recomiendo que vean una discusión muy amplia que tiene un debate que él tiene con uno de los representantes del marxismo, de la filosofía del marxismo contemporáneo, que es Zizek. Estos dos, Jordan Peterson y Zizek, Slobodan Zizek, debaten sobre la vigencia o no del capitalismo, la vigencia o no de los fundamentos marxistas en nuestras sociedades, y es un debate que vale la pena ver. Y el último de los pecados de Jordan Peterson, el número 12, sería su exposición con lujo de detalles de la genealogía del resentimiento. Cuando Peterson, como psicólogo clínico, analiza los fenómenos políticos más trascendentes de la historia, lo hace con ese lente con el que Nietzsche en su momento utilizó para ver nuestros procesos como sociedad y ver dónde estaba la semilla de todos los movimientos sociales, lo que llamamos las revoluciones. Peterson encuentra que hay en esa raíz del resentimiento la semilla del odio, y que el odio lleva a la venganza, y la venganza se articula de una manera tal que termina en la demonización del otro. No es otra cosa que resentimiento, odio, venganza, lo que lleva a que estos regímenes autoritarios terminen convirtiendo a todos aquellos que se oponen a sus principios tiránicos en el demonio mismo. Así es como la persona va perdiendo humanidad, y es la forma como se habilita el crimen, el genocidio, y cómo terminan las sociedades en una máquina
de asesinatos. Pues bien, esos son apenas 12 pecados. Son muchísimos más los que los enemigos de Jordan Peterson le atribuyen. Pero él sigue como si nada, dando la lucha contra todos los autoritarios del mundo, contra lo que él mismo ha llamado los autoritarios de la igualdad. Todos estos proponentes de la utopía marxista, los rockstars de la utopía colectivista, que en su vida han pasado las penurias de la clase trabajadora y que tampoco se comparan en autenticidad ni en capacidad con los líderes genuinos de los años 60, de los movimientos civiles, por ejemplo, y, por qué no decirlo así, de muchas de esas feministas que en su momento lideraron causas nobles. Pues en fin, esto ha sido un poco la reseña de quién es Jordan Peterson y por qué vale la pena ver y leer lo que él está diciendo y sobre todo discutir los grandes problemas que estamos confrontando en este comienzo de siglo. Y si bien es cierto que muchos grupos, sobre todo muy estridentes, lo han criticado, también es verdad que ha conseguido una gran cantidad de seguidores, gente que además lo ve como un motivador, como un hombre que los ha inspirado a transformar su vida y que le ha dejado muchas enseñanzas, sobre todo porque ha sido capaz de hacer muchísimo más accesible temas y planteamientos filosóficos profundos y temas que tienen que ver con nuestra cultura, que muchas veces trascienden lo que nosotros estamos viviendo en el momento actual, y que él ha sido capaz de expresar de una manera clara, diáfana, sencilla y accesible para todas las audiencias. Muchos lo perciben como un profeta, pero eso tiene que ver más que todo con ese fanatismo que no es precisamente lo que busca un hombre de ciencia como él, ¿no? Yo creo que él, a través de sus clases, de sus charlas, de sus programas, de sus publicaciones, lo que ha querido es brindar en esencia algo más de lo que ofrece un profeta, ¿no? Pero también es verdad que es, bueno, una manera de entender el mundo y de darle sentido a la vida de una manera más compacta y concisa, ¿no? Que de alguna manera es lo que hace un profeta, ¿no? Venir a ofrecer el sentido del mundo para los que andan buscándolo, ¿no? Pero lo que hace Peterson es mucho más complejo que lo que puede hacer un profeta. Total, él no es el tipo de predicador que nos pide rezar, tener fe o tenerle miedo a Dios. Todo lo contrario, nos pide responsabilidad, nos exige compromiso con la vida, nos exige la manera de afrontar el mundo es a través del compromiso con uno mismo, de la responsabilidad con nuestro crecimiento personal. Si usted quiere transformar el mundo, comience por trabajar y ordenar su cuarto y su espacio físico. Es una de las 12 reglas para la vida que él expone en su libro. Hay quienes critican a Peterson, pero también hay quienes lo exaltan con los mejores conceptos. Y muchas personalidades relevantes del mundo actual son parte de su podcast, son invitados frecuentes en su canal de YouTube, con los cuales ha establecido diálogos sumamente importantes, interesantes, que vale la pena ver, escuchar y sobre los que vale la pena sobre todo reflexionar. Se han escrito varios libros ya sobre la influencia de Jordan Peterson, unos en contra, otros a favor, unos desde la crítica de la izquierda
Hay un libro en particular que se llama Mito y Desorden, una crítica de la izquierda a Jordan Peterson, y hay otro libro a favor de él que lo exalta como el salvador de la civilización occidental. Bueno, toda esta controversia alrededor de esta figura creo que la merece, creo que vale la pena que ustedes, los que no estén familiarizados con las ideas de Jordan Peterson, pues lo busquen en su canal de YouTube, busquen sus libros, lo lean y discutan, porque creo que los temas que él estaba planteando son los temas más relevantes de la contemporaneidad. No es el último, ni el primero ni el último será de los programas que yo haga dedicado a evaluar no solamente las ideas de Jordan Peterson, sino todos los temas correlativos que él ha estado planteando y que nos remiten a las fuentes de nuestra cultura occidental. Les recomiendo en particular sus charlas, además llenas de gente, a donde quiera que él se presenta, y ha tenido mucho éxito con unas charlas que él ha dedicado a los fundamentos psicológicos de la Biblia. Les recomiendo también en particular muchos de sus análisis de las teorías de Jung explicadas a través de la película del Rey León, por ejemplo, o de la psicología profunda que envuelve una película de dibujos animados como de Pinocho, y las conferencias que Peterson hace acerca de los contenidos psicológicos que están en esa particular serie animada de Pinocho. Total, que hay un montón de horas de conversaciones, de diálogos, de charlas. Están las clases de Jordan Peterson en Harvard y están grabadas la mayoría de sus exposiciones, tanto en audiencias increíblemente grandes para lo que es un intelectual en nuestros días. Por eso lo han llamado el rockstar de los intelectuales, porque Jordan Peterson es capaz de llenar estadios completos de gente para oírlo hablar y para oírlo debatir, por ejemplo, acerca de la existencia de Dios con otro gran expositor de ideas de nuestra contemporaneidad, como lo es Sam Harris. Sus debates, que han sido varios, acerca de la naturaleza de Dios, el ateísmo de Sam Harris versus las teorías de Jordan Peterson acerca de la religión, han convocado a multitud de gente. Todas las cosas que ha hecho Peterson han sido inmensamente populares, y esto tiene que ver con ese lenguaje sencillo que es capaz de desentrañar las cosas más profundas en las palabras más comprensibles para las multitudes y para la gente que tiene curiosidad intelectual. De modo que espero que este podcast les haya sido de provecho y que encuentren en Jordan Peterson una figura que, para bien o para mal, los haga pensar, los haga reflexionar y los haga ser mejores personas. Les agradezco la sintonía y espero que nos veamos, porque este no será ni el primero ni el último de los podcasts que le dedicaré tanto a Jordan Peterson como a las ideas que él ha estado proponiendo. Gracias. Neko TV.